este verso, esta sección, y todo el Bhagavatam prácticamente nos invitan a determinar categorías de dioses, se podría decir. Como el Bhagavatam es una escritura, esta que está aquí, que está llena de historias divinas, entonces vamos a tener un montón de personalidades que uno dice, este es Dios, no, este es Dios, no, este es Dios, ¿no? Porque todos tienen características sublimes. Prácticamente cualquier persona que manifestaría alguna de estas características sublimes, como las de Brahma aquí, uno ya diría, esto es más que Dios, ¿no? Entonces es interesante, alguna vez nosotros nos preguntamos cómo identificar al Dios realmente en el mundo o en las escrituras, cuál es la característica, el aspecto que más nos puede dar confianza de que estamos frente a Dios. Así que quiero invitar en este video a explorar algunas características divinas, porque esta pregunta que estoy haciendo aquí se le hicieron sabios de la antigüedad en un momento donde ellos conocían los diferentes dioses del universo, de todas las religiones, y tenían la potencia para probar cuál de todos esos dioses era realmente el más Dios. Así que los voy a invitar a compartir esta historia y ver lo relevante que esta historia está en el canto 10 de este libro del Bhagavatam, y lo relevante que es esta historia para determinar, para saber qué realmente significa lo mayor en divinidad. Y de esa manera nosotros podemos refugiarnos en ese aspecto de Dios, ¿no? O ese Dios que nos presenta el Bhagavatam. Bueno, esa es la propuesta para hoy. Como decíamos, hace unos miles de años atrás hubo un gran congreso de muchos sabios que querían determinar, como eran sabios y para ellos era muy importante la autorrealización espiritual, liberarse, entender, ¿no? Crear, tener completamente, alcanzar la iluminación completa. Ellos necesitaban estar refugiados o concentrarse o meditar en un Dios que logre eso en ellos, ¿no? Esto es interesante también para determinar el criterio que tienen los sabios para determinar un Dios. No es solamente por cuestiones de poder. Pues esto es interesante también. A veces nosotros creemos o queremos evaluar que Dios es Dios simplemente porque es el más poderoso o porque es una singularidad que es diferente a todos los demás. Nosotros vemos en este caso que Brahma, en el Bhagavatam, es una singularidad, porque no existe, o sea, ninguna persona en este mundo, a excepción de Brahma, que no tiene padre y madre. Brahma no tiene padre y madre, nació directamente de Dios, el creador del universo. Entonces él es una singularidad. Entonces uno puede decir, bueno, como es singular, no tiene comparación con otro, como a veces se dice, Dios es el que no tiene comparación con otro, podemos creer que Brahma es Dios. Esto es lo que se cuestionaban los sabios. Bueno, ¿será Brahma el Dios? Porque él es lo singular de este universo, se diferencia de todos nosotros por haber nacido por sí mismo, ¿no? O sea, de pronto apareció en este universo. Esa parte, Brahma, el creador, ¿no? El creador de toda esta energía material. Entonces, bueno, que sea creador de todas estas manifestaciones que creó, que es el padre de todos nosotros, porque es el padre original, según lo que dice en el Bhagavatam. Bueno, tenemos ya el padre, que es el creador, que es lo singular, es el que también se describe a Brahma como el que canalizó toda la energía para saber crear. O sea que su meditación es tan poderosa que pudo canalizar toda la inteligencia universal y
servirla en este mundo, ¿no? Utilizarla en este mundo. Es el más inteligente de todos. Todos los subsemidioses o los subdioses, cuando hay problema, van y se refugian en Brahma. Entonces los sabios dijeron, bueno, debe ser Brahma. Pero ellos, como eran sabios de las escrituras, entendían también que había otros dioses que más o menos competían con Brahma. Esto es lo que se llama en el Bhagavatam o en el hinduismo esa trinidad de dioses, Brahma, Shiva y Vishnu, muy conocidas, ¿no? Al menos en el hinduismo. Entonces ellos entendían, bueno, pero está Shiva también. Y Shiva tiene un gran poder, porque a pesar de que Brahma es el que crea el universo, lo singular, y que acá estamos todos manifestados gracias a él es el padre de todo, Shiva tiene tanto poder que puede decidir sobre los ciclos de vida. Cuando él lo decide, de pronto, él es el causante de que se termine un ciclo, y ahí es donde se termina Brahma y todos nosotros. Es el gran destructor del universo y por lo tanto también el creador, porque cuando terminas un ciclo se empieza el otro, ¿no? Es como nosotros le damos el final, por ejemplo, del invierno para que comience la primavera. Entonces, digamos que el que hace que el invierno se termine es el creador también de la primavera. De la misma manera, Shiva, al ser el que administra los ciclos, dice, bueno, hasta acá llegamos, ahora se terminó todo. Para comenzar un nuevo ciclo, tiene mucho más poder, parece, que Brahma. Entonces, los sabios se preguntaban, bueno, debe ser Shiva, entonces, el dios, ¿será Brahma o será Shiva? ¿Quién es más poderoso que esos dos? Pero también hay un tercer dios que, digamos, creaba dudas en los sabios, y ese era Vishnu. Y Vishnu tiene una característica muy interesante, que es el que mantiene la creación. Entonces uno dice, bueno, mantener, digamos que es bastante dificultoso. ¿Qué es más fácil? ¿Crear, destruir o mantener? Mismo en la vida práctica, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Hacer algún proyecto? ¿No? ¿O crear una amistad? ¿O crear una relación? ¿Destruir la relación? ¿O mantenerla en el tiempo? Ya sabemos la respuesta. O una pareja o lo que sea. Entonces dijeron, el que tiene el poder de manutención debe ser Dios, porque si no, ¿cómo hace para mantener entre la creación y la destrucción toda esta existencia? Entonces tenían esa duda y no sabían determinar cuál de los tres dioses los favorecía a ellos o favorecía a toda la humanidad para realmente estar iluminados. Entonces, fíjense en el test, el examen que ellos querían hacerle a esos tres dioses. Interesante porque esto no se ve en ninguna parte. El Bhagavatam solamente propone que ciertos sabios le toman examen a Dios para saber si es Dios o no. Esta historia muestra eso. Le fueron a tomar examen. Saquen una hoja, le dijeron a cada uno de los dioses. Van a rendir un examen y quiero que respondan ciertas preguntas. Más o menos así. No fue así. Lo mandaron a Brigu. Brigu era uno de los sabios que estaba ahí. Dijeron, vos vas a testear a esos tres dioses de una manera particular para que nosotros nos demos cuenta cuál de los tres es el verdadero. Entonces fue así que el test que decidieron hacer, esto es muy interesante, porque el test no era quién era más poderoso, o quién manifestaba más luces de colores, o que hacía aparecer más objetos, o tenía más poder, más potencia. No era por ahí. Porque los sabios sabían el asunto de tener más poder o menos poder es cuestión acá de la naturaleza material. Eso no determina que alguien sea mejor porque tenga más poder. ¿Cuál es el criterio de los sabios para saber cuándo alguien es mejor o peor?
Y es un criterio muy interesante para nosotros tener también en cuenta en nuestra vida. ¿Qué es ser mejor o peor en nuestra existencia? ¿Ser más lindo? ¿Ser más poderoso? ¿Qué es? ¿Más inteligente? No. Los sabios saben que el criterio para evaluar a una persona más o menos elevada es cuánto él está liberado de las influencias de las modalidades de la naturaleza en su persona. ¿Qué significa esto? Porque ya el concepto de estar liberado de las gunas o modalidades de naturaleza ya es un concepto que requiere, para entenderlo, mucho conocimiento de la vida espiritual. Esto, bueno, ya lo explicamos en otros videos, pero seguramente muchos de los que están acá entienden el concepto de guna o soga o modalidades de naturaleza, que son una especie de atadura que tiene el alma, el ser espiritual, en esta existencia material, y por lo tanto no puede florecer completamente, no puede exhibirse completamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahora que me están viendo, yo, como alma, no puedo exhibirme completamente ante ustedes, porque cuando esta alma quiere exhibirse, tiene que hacerlo a través de las gunas de la naturaleza que me están afectando a mí. Por ejemplo, el cuerpo en sí, este cuerpo, ya sé que es lindo este cuerpo, pero mi alma es más linda, ¿no? O inteligente, o conocimiento, o bienaventuranza. Por ejemplo, puede ser que yo esté feliz acá compartiendo con ustedes este espacio, pero las gunas no me permiten, como estoy identificado con este cuerpo y con las gunas, no me permiten experimentar toda la felicidad que el alma tiene, todo el conocimiento que el alma tiene, toda la conciencia que el alma tiene, porque está controlada o condicionada por las gunas de este cuerpo material sutil, mente y cuerpo. Entonces los sabios sabían que el mejor Dios es el que no está condicionado para nada, porque si un Dios está condicionado por la naturaleza material, en algún punto, entonces, digamos, la naturaleza material es el Dios de esa persona. Esa es la lógica que tenían los sabios. Así que el test o el examen que le iban a tomar, que le dijeron a Brigu que le vaya a tomar a cada uno de los dioses, tenía que ver con ciertos tipos de provocaciones que lo ponían a prueba a esos diferentes dioses para ver cuán más o menos estaban condicionados por las gunas. Bien, Brahma primero. Vamos con Brahma. Entonces Brigu llegó ahí, a la región donde estaba Brahma. Eran sabios muy poderosos, podían acercarse a esos dioses, no eran cualquier cosa, ¿no? Y bueno, la pregunta ya es poderosa y amplia, y ellos tenían el poder para evaluarlo también. Así que Brigu se acercó a Brahma, y cuando se acercó, generalmente cuando uno va a la casa de otra persona, lo primero que hace, o por ejemplo como hacemos en este encuentro, lo primero que hace es saludar. Alguna muestra de saludo para entender de que más allá de mí mismo hay otras personas también, ¿no? Es como cuando uno pasa, dos personas caminan y se cruzan, uno la saluda a la otra porque identifica que hay otra persona ahí, que no está solo en el mundo, ¿no? Entonces el saludar, digamos, es una expresión de respeto hacia la existencia de la otra persona. Bien, Brigu Muni llegó ahí y no lo saludó a Brahma, ni siquiera le brindó ningún respeto, nada. Y esto no es muy malo porque en la cultura védica, en el Bhagavatam, hay una instrucción muy importante que es con respecto a saludar y cómo se debe saludar, de acuerdo a las circunstancias. Es toda una muestra de respeto muy importante. Ese asunto de hoy en día que la gente no saluda es una falta en la cultura del Bhakti o la cultura védica. Así es. Así que siempre hay que saludar, no importa cómo sea, ¿no? Entonces, Brigu
Brahma fue a saludarlo y Brigu como si no existiera. No lo saludó. Entonces, quería provocarlo. Brahma, ante eso, internamente se enojó mucho. ¿Cómo no me saluda? ¿No? Nosotros a veces también nos enojamos. ¿Cómo no me saludó? Vino acá, estuvo ahí y no me saludó. Nos enojamos, por eso es como que no tenemos existencia para esa persona. Y Brahma se enojó. Pero era muy inteligente. Tenía 4 cabezas. Tiene 4 cabezas. Así que tiene que funcionar alguna de esas. Y por medio de su inteligencia, ¿no? Había leído el libro de Coleman, Inteligencia Emocional, seguro, o él es el que inspiró a Coleman para que haga ese libro. Con inteligencia emocional dijo, no, me tengo que controlar, no voy a hacer un show acá porque no me saludó. Y tragó saliva y se controló y todo bien. No exhibió externamente su furia hacia Brigu, que tenía ganas de exhibirla, pero con inteligencia pudo controlarse. O sea, pudo controlar las gunas, las sogas de la naturaleza material. Las pudo controlar al menos externamente. Internamente no, porque tuvo ese episodio de que se sacó un poco, reaccionó internamente. Si alguien internamente reacciona, digamos que todavía está luchando con las gunas, digamos, no está muy trascendental. Está tratando de dirigir las riendas de la naturaleza material y por lo tanto no se puede decir que es un dios, ¿no? Porque casi que se le va de la mano el caballito de las riendas. Brigu siguió caminando y fue entonces, ya dije, ¿cuánto se sacó? Del 1 al 10, ¿cuánto se sacó Brahma? ¿Qué dirían ustedes? 5. Es mitad dios, digamos. Siguiente fue a Shiva. Entonces, con Shiva dije, este es poderoso. Vamos a saludarlo nada más. Vamos a hacer algo más fuerte. Porque quizás, si no lo saludo, quizás él ni se da cuenta que no lo saludo. Entonces, directamente cuando Shiva lo vio a Brigu, estuvo muy contento Shiva. Oh, un sabio vino a visitarme. Oh, Brigu, Muni, bienvenido. ¿No? Y le quería dar un abrazo y todo. Porque le quería dar la bienvenida. Y Brigu le dijo, sal de aquí. Eres una bestia, eres así. ¿No? Lo empezó a insultar. ¿No? Eres alguien intocable, todo sucio ahí. Empezó verbalmente a ofender al señor Shiva. Prabhupada dice en el libro de Krishna, cuando describe esta historia, que Brigu estaba haciendo 3 tipos de ofensas. Iba a estar haciendo 3 tipos de ofensas. La primera ofensa es la mental, la de no saludar. Es una ofensa mental porque él no le dijo nada. Miren que a veces las personas entra a alguien sin saludar y uno dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pasa algo conmigo? No, yo no hice nada, yo no te dije nada, pero no lo saludó. Es una ofensa mental, ¿no? Internamente hay conflicto. Pero en el segundo caso, Brigu con Shiva, ya la ofensa era verbal. Así que ahí él directamente les dijo cosas feas, Brigu a Shiva, y Shiva cuando escuchó eso, porque al principio estaba bien, lo mismo, porque recuerden que él es el encargado de la destrucción del universo y para eso hace falta un poco de furia. Así que inmediatamente fue controlado un poco por esa energía que él tiene que sublimar de alguna manera para la destrucción, pero se le fue ya para Brigu y ya lo quería incinerar a Brigu. Pero justo cuando estaba por hacer eso, aparece ahí Parvati, su esposa, y le dice, por favor, señor Shiva, cálmate. Y ante la instrucción de su esposa, como todo buen esposo, le hizo caso. Muy bien. Se puede ampliar esto no solamente a las instrucciones de la esposa, sino a cualquier persona que viene y nos aconseja algo. Cuando nosotros estamos que no podemos
manejar las riendas de la guna, de la naturaleza material, de nuestros impulsos, de nuestras reacciones, viene y nos aconseja, calmate un poquito, bajá un poquito, pará, míralo de otra perspectiva. Todos los consejos que nos pueden dar, si nosotros los aceptamos, vamos a hacer como Shiva, que en este momento Shiva lo que hizo está bien, paro, ante la instrucción de otro. Esto también implica un control, es verdad, como Brahma. Brahma lo controló con la inteligencia, Shiva lo controló gracias a la ayuda de otros, en este caso su esposa. Controló su impulso, obviamente, no lo incineró, se salvó Brigu, pero el impulso estuvo. Por lo tanto, pónganle en ustedes puntaje a Shiva con respecto a qué nivel de Dios tiene, especialmente con respecto a cómo puede él controlar la naturaleza material o las energías del mundo material. En este caso, la destrucción. Así que Brigu siguió tomando examen y fue a la morada del señor Vishnu. En ese momento Vishnu, o como en muchos momentos, al menos así se lo grafica, estaba recostado sobre, en el océano de leche, como se dice, ¿no? Fue a Swetadip, ¿no? Es una parte de este universo donde está Vishnu recostado ahí, con Lakshmi, estaba recostado con Lakshmi. Entonces apenas llegó, Brigu dijo, a este le voy a hacer la ofensa más grave que pueda haber, la ofensa física. Ya no es mental, ya no es verbal, ya es directamente un daño físico. Entonces apenas llegó ahí, lo que hizo Brigu es patearle el pecho al señor Vishnu. ¡Hola! Le pateó, así, ¿no? Entonces a ver cómo reaccionaba Vishnu ante eso. Eso ya es una ofensa muy, muy fuerte. O sea, digamos que a Vishnu le tocó el examen más exigente. El examen de ingreso más exigente para ser Dios. ¿Qué hizo Vishnu ante eso y Lakshmi? Inmediatamente que recibieron la patada de Brigu, se levantaron ambos, ¿no? Con las manos juntas, le ofrecieron respeto al Brahmana y le pidieron disculpas de que no estaban atentos a su bienvenida. Y inmediatamente le hicieron, Vishnu mismo le hizo masajes en los pies a Brigu porque creía que el pecho de él era muy duro para sus piecitos. Entonces, uno puede decir, es el más humilde Dios. No es una cuestión de humildad o no humildad, porque a veces Krishna hace sus cosas también, que no parece de humilde, sino cuán él puede trascender las modalidades de naturaleza a su gusto. Si quería ahí, también lo podía incinerar a Brigu, pero no por causa de la furia. Entonces, gráficamente se muestra que él no estaba controlado por ninguna guna, porque realmente que venga alguien a tu casa, te pegue y vos decís, ay, perdón, tu puño te voy a hacer masajitos en tu puño, porque digamos que esto excede el asunto de la otra mejilla, ya es, ¿no? Estás en otro universo, digamos. Entonces, esto para los sabios fue una prueba de que Vishnu es el Dios, digamos, factible para ser adorado, al menos para poder liberarnos de la naturaleza material. Porque vos si adorás a Brahma o a Shiva, no vas si ellos mismos no pudieron controlar o están bajo la naturaleza material en algunos aspectos, ¿no? Porque están muy superiores, entonces, ¿cómo podemos llegar al grado de liberación total? El único que te puede dar liberación total es Vishnu, porque él, la guna de naturaleza es como nada, puede hacer lo que quiera. Es el control que tiene. Entonces, esta es la evaluación que hicieron los sabios y por lo tanto nos invita a nosotros el Bhagavatam a entender más que Dios realmente es alguien que no tiene que ver con la naturaleza material, que no está controlado por la naturaleza material y que nuestra meta, obviamente, es refugiarnos en él para lograr el mismo destino. Bueno, eso quería compartir con ustedes. No hay más tiempo ya para seguir compartiendo, pero bueno, hasta ahí llegamos con esta historia. Podemos compartir más en otras clases también. Gracias. También pensaba, ¿no? Que, bueno, Shiva es
más iracundo porque él nace del enojo de Brahma. Es Rudra mismo, es el enojo personificado, pero calma la esposa. Yo tenía una pequeña pregunta con respecto a eso, porque basado en mi entendimiento era de que también hay diferentes ciclos de creación y según esa perspectiva, en diferentes ciclos de creación, cada uno de Shiva, Vishnu y Brahma son el que inicia la creación de diferente manera para diferentes ciclos. Entonces, solo quería confirmar en ese caso porque también, como lo mencionaste, Shiva termina saliendo del enojo de Brahma para culminar toda la creación y crear un ciclo de nuevo. Entonces, en ese sentido, como, disculpa, eh, ¿cómo se adaptaría esta parte para los sabios? En ese sentido, estamos hablando de que este ciclo de creación en específico siempre considera a Brahma como el primero. Buena pregunta, David. Gracias. Sí. El asunto es que puede haber una pequeña confusión con Shiva, porque Shiva tiene dos papeles. Shiva tiene su posición fuera de los universos. Shiva tiene su posición fuera de los universos creados, pero también Shiva tiene sus roles dentro de cada universo. Entonces, el Shiva destructor, claro, uno dice, ¿cómo va a destruir algo que él está dentro? Es raro. Entonces, ¿qué queda? Entonces, ¿cómo hace para crear otro si ya estaba dentro? Está bien la lógica. Lo que pasa es que hay dos tipos, o sea, dos manifestaciones de Shiva. Hay un Shiva que está fuera de todos los universos, que es el que está en contacto, que se llama Sada Shiva. Está el contacto, digamos, fuera de todas las creaciones y aniquilaciones. Y luego está el Shiva que nace como hijo de Brahma, para ciertas funciones dentro de cada universo. Entonces, cuando hablamos del Shiva destructor al final de todos los universos, estamos hablando obviamente de la potencia de Shiva fuera del universo. Luego hay destrucciones parciales dentro del universo, donde Brahma sigue viviendo, pero muchos otros dejan de existir, donde ahí el Shiva de dentro del universo cumple sus funciones. ¿Me explico? No hace falta el Shiva de fuera del universo. No sé si se entiende, son expansiones que tiene Shiva para diferentes roles. Creo que a veces se lo dice Rudra. Rudra es como el Shiva dentro de cada universo. ¿Está bien? Por eso que se puede decir que Shiva es más poderoso que Brahma. Porque Brahma, la categoría de Brahma es de una Jiva, una entidad viviente, o sea, en nuestra categoría como alma, pero con mucho poder. En cambio, Shiva está fuera no es la categoría de Jiva, de entidad viviente como nosotros, sino que está en un punto intermedio entre Dios y la naturaleza material. Por eso que él es el Dios que está en contacto con la naturaleza material. No es una categoría de semidios como nosotros estamos acostumbrados a decir. No podemos ponerlo en la misma categoría de semidios. Tampoco lo podemos poner en la misma categoría de Vishnu. Porque, como vimos en esta historia, Vishnu está trascendental a la naturaleza material. En cambio, Shiva está en contacto con la naturaleza material todo el tiempo, ya sea dentro del universo o fuera para crear los universos. ¿Está bien? Un poco de teología hindú. Media complicada. No, está bastante bien. Srimad Bhagavatam 3.15.5. Namo Vigyana Viryaya Maya Yedan Upeyushe
Vihita Guna Vedaya Namaste Vyaktayonaye. Traducción. Oh fuente original de fortaleza y conocimiento científico, toda reverencia a ti. Has aceptado la modalidad diferenciada de la pasión de manos de la Suprema Personalidad de Dios. Con la ayuda de la energía externa, has nacido de la fuente no manifestada. Toda reverencia a ti. Significado. Los Vedas son el conocimiento científico original para todas las secciones del conocimiento. Y ese conocimiento de los Vedas lo infundió la Suprema Personalidad de Dios por primera vez en el corazón de Brahma. Brahma es, por lo tanto, la fuente original de todo conocimiento científico. Nace directamente del cuerpo trascendental de Garbhodakasai Vishnu, a quien nunca ve ninguna criatura de este universo material, y por lo tanto permanece siempre no manifestado. Aquí se afirma que Brahma nació de lo no manifestado. Es la encarnación de la modalidad de la pasión en la naturaleza material, que es la energía externa y separada del Señor Supremo. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlo. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.